Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy empezamos el estudio de la serie de estudios de revelaciones, las profecías de Yeshua, el libro de las visiones de Yohanan a través del ángel enviado por Yeshua. Hacemos primero nuestra bendición para que sea palabra del Espíritu Santo y no palabra de esta servidora. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav ve'asher natar lanu haderek Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado el camino de salvación a través de nuestro Mesías, el ungido, Yeshua HaMashiach. Sabemos que la profecía no es algo solamente que puede suceder en un futuro, sino que tiene que ver con toda inspiración divina. La palabra profecía viene del Strong 5012 y significa, en hebreo, nabá, raíz primaria de profetizar, hablar o cantar por inspiración. Esto es inspiración divina. El profeta es un nabí. También hay inspiración de la oscuridad, por supuesto. La profecía es la palabra dicha por un hombre que ha sido inspirado por el Ruach. Ruach del hebreo, que significa viento o aliento. Es el espíritu. Ese Ruach divino que el Eterno quiere expresar a través de los hombres. Hay 7 profecías relevantes. Está la primera profecía que fue dada a la humanidad a través de la simiente de la mujer, que dice que pisará la cabeza de la serpiente. Esto está en el Salmo 110 del 1 al 3. Salmo de David. Yahweh dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí nos refiere a que Yahweh dijo a mi Señor, dijo mi Señor a mi Señor, o sea, se está refiriendo al Mesías. La vara de tu fortaleza enviará Yahweh desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Aquí se refiere a esta vara de la fortaleza que envía Yahweh, que es el unigénito Yeshua, desde Sión, desde su monte más elevado, ¿no? Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Aquí refiere a la santidad, a la santificación del Mesías, a ese ser apartado completamente de todo el mal y a ese rocío que es más elevado incluso que el sot, que el secreto, que el vino. El rocío es ese pan que baja del cielo. El rocío era lo que cubría el desierto antes de que bajara el maná y cubría luego el maná una vez que ya se había depositado, para que esas hojuelas de ese pan del cielo no se contaminara con la tierra. Y los hebreos podían recolectar sin que tocara ninguna partícula de polvo ni de tierra. Ese pan que baja del cielo, que es Yeshua mismo. Por lo tanto dice: pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. En Mateo 22, 44 nos explica lo mismo, porque cuando tentaban a Yeshua, los fariseos le preguntaron: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo?, le dijeron. Y dícenle: de David. Les dice los fariseos, le contestan los fariseos. Él les pregunta a ellos: ¿de quién es hijo Cristo? Y ellos le contestan: de David. Y él les dice: pues, ¿cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor? Que en el Salmo está escrito: dijo Yahweh a mi Señor, pero es el mismo Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, entre tanto que ponga
pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y aquí está el misterio. Y este es el entendimiento, que al poner sus enemigos por estrado de sus pies es ponerlo bajo sus pies. Y desde cuándo nos promete Yahweh que pondrá a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. ¿A quién le hace esta promesa? ¿De cuándo es esta profecía? Esta profecía es desde el principio, desde Génesis. En Génesis 3:15 es cuando Yahweh hace esta promesa a la mujer. Dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí nos está develando dos misterios muy grandes. Uno es que siempre habrá enemistad entre la serpiente, entre el maligno y la mujer, y todas las mujeres desde Eva. Y otro y segundo gran misterio que nos revela es que hay dos simientes. Entre tu simiente, o sea, la simiente de la mujer descendiente desde Eva hasta también la actualidad, y la simiente suya, o sea, la simiente del Satán, la simiente de la serpiente. Pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya y la simiente de la mujer. Por lo tanto, aquí nos deja muy claro que hay dos simientes. Hay una que es herencia de la serpiente, que viene desde Génesis, contaminando la creación del Padre con su simiente. Es una simiente que genera una desviación de la voluntad, de la misericordia, de la compasión. Son asesinos, son mentirosos, son destructores de la creación del Padre y por lo tanto son como su padre el diablo, y esto lo dice nuestro Mesías. Entonces, entendemos que hay dos simientes, entendemos que puso enemistad entre ambas y entendemos que esta, dice, te herirá en la cabeza. Esta simiente de la mujer la hiere en la cabeza a la serpiente y tú la herirás en el calcañar. Le está refiriendo a la serpiente, a esta descendencia que creó a través de inmiscuirse, de contaminar, de abominar la creación del Padre con su propia simiente. Entonces, ¿cuál es la promesa? Que la serpiente haría daño a la simiente de la mujer en el calcañar, pero que la simiente de la mujer la heriría en la cabeza. Esta mujer a la que se refiere desde el principio en Génesis, que es Eva, en las generaciones es la mujer que es la iglesia de Yeshua. A través de las generaciones es la que lleva la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, y que es llamada Israel. Pero una vez que Israel va a las naciones, a la diáspora, esta mujer es de toda tribu, lengua y pueblo. Es de las naciones. Por lo tanto, estamos en ese tiempo de los gentiles. Ese es el tiempo de esta mujer que tiene la capacidad, aquella que cumple los mandamientos de Dios y tiene la fe de Cristo. Es la paciencia de los santos en la que se refiere en este Apocalipsis, que estudiaremos paso por paso para ir develando esta profecía y a través de la cual recibiremos esa gran bendición que trae Apocalipsis por su estudio. Entendemos entonces que en Génesis 3:15 nos devela este gran misterio de esta primer profecía que fue revelada a la humanidad a través de la simiente de la mujer. Esa simiente
que fue pasada a Abel, la cual asesinó Caín. Ese Caín que es el primer descendiente de la simiente de la serpiente. Esa mujer que heredó a través de Sem, porque Abel había muerto por causa y mano de su hermano. En esa profecía, a través de esa raíz, es como revelamos cómo el Mesías ha logrado pisar la cabeza de la serpiente, porque Yahweh le prometió poner a todos sus enemigos, y el principal enemigo de Yeshua y de la humanidad toda es el Satán, y ponerlo por estrado de sus pies. Él está pisando la cabeza de la serpiente, por lo tanto no puede tener toda la proyección de destrucción y de muerte que a él le gustaría. Fue atado y fue liberado por un poco de tiempo. Sabe que le queda muy poco tiempo para hacer daño en este mundo. Por lo tanto, la paciencia que debemos tener es en resistir a ese mal, resistir a esos malos pensamientos, resistir a esa potestad del aire que es el Satán, que intenta seguir pervirtiendo y destruyendo la creación a través de los genes, a través de la alimentación, a través del aire, del agua, de todo lo que él pueda llegar a destruir a todos aquellos que tienen la fe de Cristo y guardan los mandamientos del Padre. Porque el que no tiene al Padre no tiene ni conoce al Hijo y no puede decir que le ama. La segunda profecía de esta serie de estas profecías que han sido reveladas a lo largo de las generaciones es la del diluvio universal. Allí tenemos la profecía que fue dada a Noah. En el tercer lugar está la esclavitud y liberación de Egipto. Esa es una profecía también cumplida, de la descendencia de Abraham. Esa promesa que fue dada al patriarca Abraham, de la cual fue cumplida en la Escritura, que él sería el padre de naciones y que su simiente sería como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, como las arenas, como los granos de arena, se contaría por millones. La cuarta, el exilio babilónico y el regreso a Jerusalén, profetizada por Daniel. La quinta, los imperios hegemónicos futuros, que son las 4 bestias de las que nos habla Daniel también. La sexta profecía, la venida primigenia, la venida de ese gran profeta de profetas, del Mashiach, del ungido, para liberar a la humanidad. Esa está en todos los profetas. Esta profecía nos advierten todos los profetas, todos los enviados, los Shaliachim. Y la séptima profecía, y la más importante, que es la del final de los tiempos, la que nos pertoca a nosotros por estar en este tiempo, y el regreso del Mashiach, el segundo regreso para gloria y majestad. Por tanto, entendemos que profecía no solo tiene que ver con eventos futuros, sino con todo lo que es revelado, todo lo que es de inspiración divina, ya sea para el pueblo de Israel, para otra nación, para un hombre o mujer, al presente, al futuro próximo o lejano. Profeta a otras naciones, por ejemplo, Balaam, que fue a esas otras naciones, lo vemos en Números 22:35, donde nos explica cómo iba a través de Balac, subvencionado, pagado por Balac, a
generar esas maldiciones que en el momento que salían de su boca se convertían en bendiciones para el pueblo de Israel. Otro ejemplo de un profeta a otras naciones fue Jonás. Jonás fue a Nínive para clamar por las calamidades, la distorsión y las abominaciones de violencia y de muerte que se generaban en ese país de los ninivitas. En Deuteronomio 18:18 nos encontramos con esta palabra profeta o nabí, a la que hace referencia al Mashiach. Y leo: y Yahweh me dijo, bien ha dicho, profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, le habla a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Y esto lo decía Yeshua: yo no hablo de mí, yo hablo de mi Padre. No hablo mis palabras, sino del que me envió. Dice, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh no hubiere hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Yahweh, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Entonces, habrá muchos profetas, habrá muchos engañadores que vendrán en mi nombre. Esto lo dijo Yeshua en Mateo 24, y hablan sus parábolas también de esos engañadores, de esos profetas falsos del final de los tiempos. Los profetas de todos los tiempos nos advirtieron de este profeta de profetas, el deseado de las gentes, el deseado de todas las naciones, porque vendría a redimir al mundo de todo el pecado y traería la verdad, la justa medida de la Escritura y de la palabra del Padre, porque no hablaría por su boca, sino las palabras que hablaría serían del Padre Eterno. El Eterno le dijo a Moshe que enviaría a este profeta, en quien pondría su palabra y hablaría para dar un mensaje tan especial como el de redención y liberación de la humanidad, liberación del pecado, perdón de los pecados. En la siguiente profecía, que es la que es dada en Génesis también, a través de la revelación a Noé de el diluvio, vemos en el libro de Enoc, en el capítulo 89, 2 al 15, cómo es descripta y cómo es narrada esta alegoría del diluvio y cómo nos describe de otra forma la misma escritura, comprobando la escritura de la Torá. En capítulo 89 de Enoc leo, capítulo 1. Uno de los 4 fue donde uno de los toros blancos le enseñó y él construyó para sí un barco. Este toro blanco, y Enoc se refiere a estas profecías, a estos conocimientos de hombres que serían levantados como toros, y hace referencia a ellos de una forma muy característica. Este toro blanco en la que se refiere la profecía de Enoc es Noé, y habitó en su interior, en el interior del barco que construyó. Los 3 toros entraron con él en el barco, que fue cubierto y techado por encima de ellos. Estos 3 toros eran los hijos. Esto está en Génesis
7:11 son, en este mismo día entró Noaj, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noaj, la mujer de Noaj, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Esto comprueba Génesis 7:11. Dice, yo estaba mirando y vi 7 chorros echando mucha agua sobre la tierra. He aquí que se abrieron los depósitos de agua del interior de la tierra y comenzaron a brotar y subir las aguas sobre ella. Seguí mirando hasta que la tierra fue cubierta por las aguas. Esto está en capítulo 89 de Enoc, del 2 al 3. Por la oscuridad y por la niebla que se cernía sobre ella, los toros fueron sumergidos, alejados y aniquilados en aquellas aguas, dice. El barco flotó sobre las aguas, pero todos los toros, asnos salvajes, camellos y elefantes se hundieron en las aguas. De nuevo vi, en mi sueño, como los chorros de agua desaparecieron del alto techo, la grieta de la tierra fueron niveladas por otros abismos y se abrieron, y el agua empezó a descender por ellos hasta que la tierra quedó al descubierto. La barca reposó sobre la tierra, la oscuridad se retiró y apareció la luz. Esto está en Génesis 8:13 de la escritura Reina Valera 1909, que estudio siempre. Dice, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más. Y sucedió que en el año 601 de Noaj, en el mes primero, el primero del mes, el mes primero es Abib, el primero de Abib, las aguas se enjugaron. El primero de Abib es ahora el día 9 o 10 de abril, dependiendo cuando sea la luna nueva. Dice, el primero del mes las aguas se enjugaron de sobre la tierra, y quitó Noaj la cubierta de la tierra y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba enjuta, ¿sí? Estaba seca, la faz de la tierra ya. Entonces el toro blanco, que se había convertido en hombre, ¿por qué se convirtió en hombre un toro blanco? O sea, un toro blanco ya es parte de la simiente de la mujer, del ganado de Yahweh, de los rebaños de Yahweh. Pero ese toro blanco que se convierte en hombre significa que nacemos con un alma animal, a la que se le llama nefesh. Reconquistamos el ruach a través del entendimiento y recibimos del Padre el ser llamados hombres o mujeres. Antes todavía vivimos en ese entendimiento animal. Por lo tanto, este toro blanco fue convertido en hombre. ¿Por qué? Porque cumplió con el mandamiento que le fue demandado del Padre, del Señor de los rebaños, del pastor de pastores, del Padre Eterno. Y dice, el toro blanco se había convertido en hombre y salió de esta barca, y con él los 3 toros, uno de los cuales era blanco, Sem, y se parecía a ese toro primigenio, ¿no? A Noaj. El otro era rojo, Cam, de donde proceden los edomitas, como sangre, rojo como sangre. Y el otro era negro, Jafet, ¿no? Entonces empezaron a engendrar bestias salvajes y aves en esa época, después del diluvio. Y dice, hubo una multitud de toda especie, y estos son los pueblos paganos. Aquí es donde se engendraron los pueblos paganos, ¿sí? Leones, leopardos, perros, lobos, hienas, cerdos salvajes, zorros, ardillas, jabalíes, halcones, buitres. A esto se refiere a las distintas procedencias de las distintas culturas y pueblos paganos, ¿no? Con ese tipo de mentalidad, ¿no? Con ese tipo de entendimiento que está desviado, ¿no? Que está un poco alejado de lo que es el Padre. Y dice, águilas, cuervos, gavilanes, buitres. En medio de ellos nació otro toro blanco, ¿sí? Que es Abraham. Esto está confirmando Génesis 10,
11 en la escritura, dice: de aquesta tierra salió Asur y edificó a Nínive y a Rehobot y a Calá. Y aquí nos explica toda la descendencia. Estos son todos los pueblos paganos. Aquí lo enumera, dice: de aquesta tierra salió tal, y dice: y a Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. A Mitzraim engendró a Ludín, a Namim, Lehabim, Nefatuhim, Patrusim, Casluim, de donde salieron los filisteos, ¿no? Y de Torim, los filisteos son los palestinos actuales, los Plistim. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, todas tribus paganas, el Jebeo, el Araseo, que tenían dioses por supuesto que demanaban sangre, hacían culto a la madre tierra, le hacían huecos en la tierra y sepultaban allí el ganado para que les fructificara, todas esas costumbres paganas que ahora parece que quieren volverlas a poner de moda. El aradio, el samareo, el amateo, y después derramaron en las familias de los cananeos, y fue también al término de los cananeos desde Sidón y viniendo a Gerar hasta Gaza. Todo esto que lo vemos como algo muy, muy raro, muy lejano, pues aquí en el libro de Enoc es un complemento que nos ayuda a entenderlo de una forma mucho más clara. Por lo menos para mí fue mucho más sencilla de entender y confirma la escritura. Todo aquel libro que no esté dentro del canon, que confirme la escritura, es inspirado. Pero todo aquel libro que esté en contra de la escritura o que la contradiga debe ser descartado. Por lo tanto, yo solo me baso en libros y en textos en los cuales tenga esa confirmación siempre con la escritura, porque la Torá es el pilar, es lo fundamental, es el primer testigo que manda el Padre a este mundo, y el segundo testigo es Yeshua. Entonces, hablamos de estos pueblos paganos y entendemos que empiezan a comerse y a morderse unos a otros, ¿no? Se atacan, hay guerras, hay conflictos, ¿por qué? Porque tienen esa descendencia, esa parte de la simiente de la serpiente. Y dice: el toro blanco, Abraham, había nacido en medio de ellos y engendró un asno salvaje, Ismael, y también los ismaelitas, y también un becerro blanco, Isaac. El asno salvaje se multiplicó. Esto ya nos lleva a Génesis 21, del 12 al 13, cuando nos explica la escritura toda la vida y descendencia de Abraham, que estamos estudiando, que cada semana comparto a través de la Torá, de las secciones de la Torá, desde el aspecto del Mesías, porque la Torá debe ser entendida con el Nuevo Testamento. O sea, es una confirmación, el nuevo pacto, el Brit Hadashah, de la Torá y de toda la Escritura. Por lo tanto, no debemos excluir una de la otra. Ambas son importantes. Entonces hablábamos de este becerro blanco, que es Isaac, y por esta parte de Enoc les invito a comprar el libro y a estudiarlo, porque una vez que develas cuáles son cada uno de las funciones de cada uno de los animales, y sobre todo si ya has estudiado primero la Torá, es muy sencillo y muy fácil de entender. El becerro blanco, que es Isaac, había sido engendrado por el toro blanco, Abraham. Engendró un jabalí, que es Esab, un jabalí negro. Entonces, estas características del animal es un arquetipo, es una alegoría, hace referencia a las aptitudes y al entendimiento y al desarrollo de esa personalidad, de ese ser que nace con ese nefesh, con esa energía, esa alma animal, que todavía no conquista, pero puede conquistar el hombre, el ser hombre, el ser llamado hombre. Y un carnero blanco, Jacob. El jabalí engendró muchos jabalíes, el carnero engendró también 12 ovejas. Este carnero, que es Jacob, que es Israel,
Son estas 12 ovejas, las 12 tribus. Por eso Yeshua se refiere a sus seguidores como mi rebaño, mis ovejas, justamente porque hace referencia a esta profecía que le reveló en sueños inspiró a Enoc para que fueran aprendiendo las generaciones, y por eso se refería a nosotros como sus ovejas, como su rebaño, y también a los gentiles se refiere como tengo ovejas que no son de este redil. Ahí es cuando hace referencia a los pueblos gentiles a los cuales él iría, pero ya como espíritu, como ruach, a través del mensaje de los shaliachim, de los enviados. Y dice, esto está en Génesis, esto confirma el texto de Génesis 25 del 25 al 26 y Génesis 35 del 22 al 26, para el que lo quiera buscar y leer. Puedo leerlos yo, puedo buscarlos ahora mismo, pero se haría muy extenso este vídeo y me gustaría resumirlo e ir a las partes más importantes, ¿no? Cuando estas 12 ovejas hubieron crecido, le dieron una oveja de entre ellas a los asnos salvajes. Entonces, esta oveja es Yosef, que es dado a los ismaelitas cuando lo compran, que estaba en el fondo del pozo. Pero esos asnos a su vez entregan esa oveja a los lobos. Entonces los lobos son los egipcios, ¿no? Cuando es vendido como esclavo a Egipto. La oveja creció entre los lobos. Esto confirma Génesis 27, 12 al 36. Entonces todo esto es profecía cumplida. Todo este libro nos muestra cómo desde el principio de los tiempos, porque Enoc es antediluviano, cómo es confirmado sus profecías, cómo él envía lo que ha de venir a sus justos y no los deja sin anunciar la palabra y sin tener el conocimiento de cada una de las cosas que habrían de venir. El capítulo 93 de Enoc en su profecía nos da el entendimiento. Dice, a propósito de los hijos de la justicia, justicia es la Torá, y acerca del elegido del mundo, Yeshua, que ha crecido de una planta de verdad y de justicia, porque somos como árboles. Somos como si tuviéramos ramas que nos conectan con el cielo y damos los frutos en esta tierra. Dice, os daré a conocer yo mismo, Enoc, hijos míos, según he entendido, y se me ha revelado todo por una visión celestial y por la voz de los vigilantes y los santos. En las tablas celestiales he leído y entendido todo, dice Enoc. Continúa hablando Enoc y dijo, yo, Enoc, nací el séptimo en la primera semana, en la época en la que la justicia aún era firme. Esto está en Génesis, confirmando Génesis 5, 18. Dice, este capítulo se refiere a cómo tras esta novena semana se revelarán la justicia y el juicio. Enoc mide sus tiempos por semanas, ¿no? En vez de medirlo por los años y por cada 2000 años, como es la profecía de Yeshua, que mide los tiempos a través de 2000 años, o sea, 2000 años desde Adán hasta Abraham, 2000 años desde Abraham hasta el Mesías y 2000 años desde el Mesías hasta su segunda venida, que son los 6000 años del gobierno humano y el milenio correspondiente a esa era del Shabbat eterno, ¿no? Entonces, hablamos de que esta oveja creció entre lobos, este Yosef en Egipto creció entre lobos. Esta novena semana es la revelación de la justicia y el juicio justo a la totalidad de los hijos
de la tierra entera, y todos los opresores desaparecerán totalmente de la tierra. Esto se explica en Enoc 91:14. Tras esto, en la 9ª semana, se revelarán la justicia y el juicio justo a la totalidad de los hijos de la tierra entera, y todos los opresores desaparecerán totalmente de la tierra, y serán arrojados al pozo eterno. Todos los hombres verán el camino justo y eterno. Ese camino, esa verdad, esa vida que viene del Mesías, de Yeshua. Por eso él se refería a que él era el camino, la verdad y la vida. Por eso a los mismos seguidores, a sus Shaliachim, se les refería a ellos mismos como somos los del camino. ¿Por qué? Porque andamos en la palabra del Padre, guiados por la apreciación justa del Hijo. Esto está en Mateos 24:14 y en Marcos 13:10. Mateo 24:14 leo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. Entonces vendrá el fin. Marcos 13:10. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Por lo tanto, ya estamos en este tiempo en el cual el Evangelio ha sido entregado a todas las naciones. Todas las personas saben leer, escribir, todos pueden entrar a internet, descargarse cualquier de las aplicaciones de la Biblia en todas las diferentes traducciones, en todos los años de traducciones. Incluso la Septuaginta también está para el estudio, los textos interlineales con traducción al idioma original. Esta es la época que más herramientas, que más conocimiento, que más entendimiento hay para que las personas puedan acceder a él, pero que más apatía y más desdén, porque estamos en esta iglesia laosdique, en esta Laodicea. Por lo tanto, es mucha la desidia y la apatía hacia el conocimiento. Cuando más ricos se creen o nos creemos que somos, es cuando más lejos a veces estamos de la verdad. Este exceso de información es a veces contraproducente porque nos hace alejarnos de las fuentes verdaderas del conocimiento y la verdad, y de las que dan verdadera sabiduría, porque el conocimiento en sí no edifica. Lo que edifica es experimentarlo en nuestra vida, llevarlo por obra a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento y a la fe diaria, a la cual de forma práctica entendemos y conocemos. De nada sirve estudiar todo el día si no nos aplicamos aquello en lo que entendemos, aquello que descubrimos y conocemos, y sobre todo si tampoco lo compartimos con otros que puedan necesitar en algún momento este entendimiento, esta palabra. La sabiduría escondida y oculta, el conocimiento para unos pocos, se corrompe, se termina abominando. Por lo tanto, debe ser puesto en la luz, debe alumbrar toda la casa y debe verse desde fuera que en esa habitación hay luz. Esto es lo que nos deja las profecías, y cómo desde el principio, y cómo los textos confirman otros textos, y cómo la palabra confirma y nos da el entendimiento de la misma escritura. Debemos hacer una investigación, debemos hacer un entendimiento y sabernos en qué tiempo exacto estamos dentro de las revelaciones de estos tiempos. El tiempo es muy cercano y el final de los tiempos es determinado por la misma palabra de Yeshua. En la 10ª semana, en su 7ª parte, tendrá lugar el juicio eterno. Será el tiempo del gran juicio. Él ejecutará la venganza en medio de los santos. Él ejecutará la venganza en medio de los santos. ¿Y esto cómo puede ser? Esto está revelándonos
la profecía del final de los tiempos. A Enoc le fue dado el entendimiento, el conocimiento de toda la historia de la humanidad y sobre todo de la historia más importante, que es la de su creación, la de su desarrollo y la de su redención a través de ese profeta de los tiempos, Yeshua, que vendría para confirmar todas las promesas hechas por el Padre y para confirmar toda la Escritura y para darnos el tiempo exacto de sus juicios. Los juicios a los cuales todo el mundo teme, de los cuales todo el mundo se asusta cuando se habla de Apocalipsis y de revelaciones. Pero cuando entendemos la mente del Padre y su misericordia, entendemos que estos juicios no son para los suyos, no son para hacer daño gratuitamente, sino que son para generar esa justicia entre sus justos, entre los que cumplen con su palabra, entre los que llevan la fe de Cristo y aquellos que deciden por libre albedrío, por libre elección, despreciarlo y negar a su Hijo, a su unigénito, al representante, a la confirmación de toda la palabra. Este versículo 15 del capítulo 91 de Enoc nos dice esta 10ª semana, este final del tiempo en la cuenta de Enoc, nos determina y nos pone en la misma instancia en que nos pone Apocalipsis 20:11. Una apreciación y un entendimiento de Apocalipsis es que todo el Apocalipsis, así como toda la Escritura, está escrita de forma quiásmica. La forma quiásmica, el desarrollo de la Escritura, es a través de los brazos de una menorá gigante, como un árbol. Así como para el Padre nosotros somos árboles, Él envía su palabra también en forma de ramas, de árboles, de un árbol, de un eje central y de ramas que a su vez generan otros ejes que generan más ramas y así toda la Escritura va creciendo. Por eso se dice que la palabra es vida, porque está viva, porque genera esa vida interna que nos hace florecer como la rama de Aarón, nos hace dar primero esa flor y luego el fruto que es del Espíritu. Esta profecía de Enoc es confirmada con los profetas de la revelación que está en el Antiguo Testamento, que es Daniel, es el profeta del Apocalipsis del Antiguo Testamento, y también Juan, a través del ángel enviado por Yeshua, de la revelación de las visiones de Yeshua en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Entonces estamos entendiendo esa conexión que hay y que es necesaria para poder entender y aclarar el Apocalipsis y no verlo como un libro, como un rollo, un sefer que es completamente misterioso y parece de fantasía. Una vez que entendemos Daniel, es mucho más sencillo comprender Apocalipsis. Entonces vamos a ir a Daniel 7:10, el cual nos guía este libro de Enoc. En Enoc nos decía: después de esto, en la 10ª semana, en su 7ª parte, tendrá lugar el juicio eterno. Será el tiempo del gran juicio, y él ejecutará la venganza en medio de los santos. Esto está en Daniel 7:10, que nos dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. Estos son ángeles. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estos libros que guardan el conocimiento, el entendimiento y el saber de lo que ha hecho, de lo que ha vivido, de lo que ha entendido ese ser.
estos libros que son grabados en nuestra sangre a través de nuestro ADN, los libros que han sido abiertos por esta falsa ciencia, esta ciencia del bien y del mal, a través de la cual estamos viviendo y con la que convivimos constantemente. Pero estos libros serán abiertos por el Creador, por nuestro Creador, por el Creador de estos mismos libros. El juez se sentó, este juez sentado, que es Yeshua. En Mateos 25, del 31 al 46 leemos: Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Por eso él se refiere a en mansedumbre tendrán sus almas, o he aquí la paciencia de los santos, ¿no? La paciencia es lo que nos diferencia también de los cabritos. Los frutos del Espíritu es lo que nos diferencia de los cabritos. No solamente las palabras, ni siquiera las obras, sino lo que hemos conseguido, el oro refinado por la presión de la prueba. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, cuando te vestimos, cuando te vimos hambriento, cuando te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, Yeshua les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, huésped, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Y en Apocalipsis 12, a partir del versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Elohim para que allí la sustentasen durante 1260 días. Esta mujer, que es Israel, que huye al desierto espiritual, que es la materia en las naciones, donde no había Elohim y donde tenía un lugar preparado por Elohim. Esos 1260 días en profecía son 1260 años que duró el reinado de Cristo y duró el tiempo de la iglesia de Cristo a través de Israel, para después pasar al tiempo de los gentiles. Y ese fue el reinado desde la crucifixión de Cristo, que es cuando hubo ganado la batalla para el dragón. Y dice: y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles.
El dragón es la representación justamente del Hasatán. Dice, pero no prevalecieron ni fue hallado más su lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, quien engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora han venido la salvación, Yeshua, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, los dos testigos, el sacrificio de Cristo, Cristo mismo en la cruz y Cristo resucitado y la palabra de su testimonio, la palabra que es la Torá, y no amaron sus vidas ni aún hasta sufrir la muerte, porque Cristo dio su vida, nadie se la quitó, Él la dio de sí mismo. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, o sea, de los pueblos y de las naciones, significa el mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, pues sabe que tiene poco tiempo. En esos 1260 años que habla esta profecía, también nos explica que esos 1260 años fue atado esta serpiente antigua, este dragón. Y dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y le fueron dadas a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esas alas de gran águila son justamente las plagas, porque así también el Padre rescató a su pueblo con alas de águila, que está en Deuteronomio, lo rescató de Egipto a través de esas plagas que envió a Egipto. Entonces, este rescate será justamente de estas alas de águila, justamente de las plagas que no serán para aquellos que amen la palabra y guarden el testimonio de Cristo, sino para todos aquellos que no crean y no confiesen con el corazón que Yeshua es su único y verdadero Salvador y es el Hijo unigénito del Dios Padre. Shalom.